Capítulo 2. Me resistí durante todo el camino, algo nuevo para mí y una circunstancia que fortaleció enormemente la mala opinión que Bessie y la señorita Abbot estaban dispuestas a tener de mí. Lo cierto es que estaba un poco fuera de mis cabales, o más bien fuera de mí, como dirían los franceses. Era consciente de que en un momento de motín ya me había hecho merecedora de extraños castigos y como cualquier otro esclavo rebelde me sentí resuelta en mi desesperación a llegar hasta el final. Sujétele los brazos, señorita Abbot. Parece un gato rabioso. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Exclamaba la doncella. ¡Qué conducta tan espantosa, señorita Eyre! Golpear a un joven caballero, el hijo de su benefactora, su joven amo. ¿Amo? ¿Cómo es él mi amo? ¿Y soy yo una criada? No, es usted menos que una criada, pues no hace nada a cambio de su sustento. Ea, siéntese ahí y reflexione sobre su maldad. Para entonces ya me habían metido en la habitación indicada por la señora Reed y me habían empujado sobre un taburete. Mi impulso fue levantarme de un salto. Sus dos pares de manos me detuvieron al instante. Si no se está quieta, habrá que atarla, dijo Bessie. Señorita Abbot, présteme sus ligas. Las mías las rompería de inmediato. La señorita Abbot se dispuso a despojar una robusta pierna de la necesaria ligadura. Esta preparación para las ataduras y la ignominia adicional que implicaba aplacó un poco mi agitación. No se las quite, grité, no me moveré. Como garantía me aferré a mi asiento con las manos. A ver si es verdad, dijo Bessie, y cuando se hubo cerciorado de que realmente me estaba calmando, me soltó. Entonces ella y la señorita Abbot se quedaron de brazos cruzados, mirándome el rostro con aire sombrío y dubitativo, como incrédulas de mi cordura. Nunca había hecho algo así, dijo finalmente Bessie, volviéndose hacia la doncella. Pero siempre lo ha llevado dentro, fue la respuesta. Le he dicho a la señora mi opinión sobre la niña muchas veces y la señora está de acuerdo conmigo. Es una pequeña hipócrita. Nunca he visto a una niña de su edad con tanta doblez. Bessie no respondió, pero al poco rato, dirigiéndose a mí, me dijo: «Debería ser consciente, señorita, de que tiene obligaciones con la señora Reed. Ella la mantiene. Si la echara, tendría que ir al hospicio». No tuve nada que decir a estas palabras. No eran nuevas para mí. Mis primerísimos recuerdos de la existencia incluían insinuaciones del mismo tipo. Este reproche a mi dependencia se había convertido en una vaga cantinela en mis oídos, muy dolorosa y aplastante, pero solo a medias inteligible. La señorita Abbot intervino. Y no debería creerse igual a la señorita Reed y a la señorita Reed, porque la señora amable le permite criarse con ellos. Ellos tendrán mucho dinero y usted no tendrá nada. Su lugar es ser humilde y tratar de resultarles agradable. Lo que le decimos es por su bien, añadió Bessie, con voz nada áspera. Debería tratar de ser útil y agradable. Entonces quizás tendría un hogar aquí, pero si vuelve apasionada y grosera, la señora la echará, estoy segura. Además, dijo la señorita Abbot, Dios la castigará. Podría fulminarla en medio de sus rabietas. ¿Y entonces a dónde iría? Venga, Bessie, dejémosla. No querría tener su corazón por nada del mundo. Rece sus oraciones, señorita Eyre, cuando esté a solas, porque si no se arrepiente, podría permitirse que algo malo bajara por la chimenea y se la llevara. Se fueron, cerrando la puerta y echando la llave tras sí. El cuarto rojo era una estancia cuadrada en la que muy rara vez se dormía, diría que nunca, en realidad, a menos que una afluencia casual de visitante a Gateshead Hall hiciera necesario aprovechar todo el alojamiento que contenía. Sin embargo, era una de las habitaciones más grandes y majestuosas de la mansión. Una cama sostenida por macizos pilares de caoba con cortinas de damasco de un rojo intenso se alzaba como un tabernáculo en el centro. Las dos grandes ventanas, con las persianas siempre bajadas, estaban medio ocultas por festones y caídas de una pañería similar. La alfombra era roja, la mesa a los pies de la cama estaba cubierta con un paño carmesí.
Las paredes eran de un suave color cerbato con un matiz rosado. El armario, el tocador y las sillas eran de caoba antigua y oscura, muy pulida. De entre estas profundidades, sombras circundantes se elevaban altas y de un blanco resplandeciente las pilas de colchones y almohadas de la cama, cubiertas con una nívea colcha de Marsella. Apenas menos prominente era un amplio sillón orejero cerca de la cabecera de la cama, también blanco, con un escabel delante y que parecía, a mi entender, un pálido trono. Esta habitación era fría porque rara vez se encendía fuego en ella, era silenciosa porque estaba alejada del cuarto de los niños y de la cocina, solemne porque se sabía que muy pocas veces se entraba en ella, solo la doncella venía aquí los sábados para limpiar de los espejos y los muebles el polvo silencioso de una semana, y la propia señora Reed, a intervalos muy espaciados, la visitaba para revisar el contenido de cierto cajón secreto del armario donde se guardaban diversos pergaminos, su joyero y una miniatura de su difunto esposo, y en estas últimas palabras yace el secreto del cuarto rojo, el hechizo que lo mantenía tan solitario a pesar de su grandeza. El señor Reed había muerto hacía 9 años. Fue en esta cámara donde exhaló su último aliento. Aquí yació de cuerpo presente. De aquí su ataúd fue transportado por los hombres de la funeraria y desde aquel día una sensación de lúgubre consagración lo había protegido de intrusiones frecuentes. Mi asiento, al que Bess y la agria señorita Abbott me habían dejado remachada, era un puff bajo cerca de la chimenea de mármol. La cama se alzaba ante mí. A mi derecha estaba el armario alto y oscuro, con reflejos tenues y quebrados que variaban el brillo de sus paneles. A mi izquierda, las ventanas amortiguadas. Un gran espejo entre ellas repetía la vacía majestuosidad de la cama y la habitación. No estaba muy segura de si habrían cerrado la puerta con llave y cuando me atreví a moverme me levanté y fui a ver. Ay, sí, ninguna cárcel fue jamás más segura. Al regresar tuve que cruzar frente al espejo y mi mirada fascinada exploró involuntariamente la profundidad que revelaba. Todo parecía más frío y oscuro en aquel hueco visionario que en la realidad, y la extraña figurita que allí me contemplaba con un rostro y unos brazos blancos que salpicaban la penumbra y unos ojos brillantes de miedo que se movían donde todo lo demás estaba quieto. Tenía el efecto de un espíritu real. Me pareció uno de esos diminutos fantasmas, mitad hada, mitad duende, que los cuentos vespertinos de Bessie representaban saliendo de solitarias cañadas cubiertas de lechos en los páramos y apareciéndose ante los ojos de los viajeros rezagados, y volví a mi taburete. La superstición estaba conmigo en aquel momento, pero aún no era su hora de victoria completa. Mi sangre todavía estaba caliente, el ánimo de la esclava rebelde aún me sostenía con su amargo vigor. Tuve que contener un rápido torrente de pensamientos retrospectivos antes de acobardarme ante el lúgubre presente. Todas las violentas tiranías de John Reed, toda la orgullosa indiferencia de sus hermanas, toda la adversión de su madre, toda la parcialidad de los criados, afloraron en mi mente perturbada como un oscuro sedimento en un pozo turbio. ¿Por qué sufría yo siempre, siempre intimidada, siempre acusada, por siempre condenada? ¿Por qué nunca podía complacer? ¿Por qué era inútil intentar ganarme el favor de nadie? Eliza, que era testaruda y egoísta, era respetada. Georgiana, que tenía un carácter mimado, un rencor muy agrio, un porte capcioso e insolente, era universalmente consentida. Su belleza, sus mejillas sonrosadas y sus rizos dorados parecían deleitar a todos con la mirada y comprar la indulgencia para cada falta. A John nadie le contrariaba y mucho menos le castigaban. Aunque retorcía el pescuezo a las palomas, mataba a los pavitos, azuzaba a los perros contra las ovejas, despojaba de sus frutos las vides del invernadero y arrancaba los capullos de las plantas más selectas del conservatorio.
También llamaba a su madre vieja. A veces la injuriaba por su piel oscura sin mirar a la suya. Desatendía sin miramiento sus deseos. No con poca frecuencia rascaba y estropeaba sus vestidos de seda, y aún así era su querido tesoro. Yo no osaba cometer nunca una falta. Me esforzaba por cumplir con todos mis deberes y era tildada de traviesa y fastidiosa, de huraña y taimada, desde la mañana hasta el mediodía y desde el mediodía hasta la noche. Aún me dolía y sangraba la cabeza por el golpe y la caída que había recibido. Nadie había reprendido a John por golpearme gratuitamente y porque me había vuelto contra él para evitar una mayor violencia irracional. Se me cargaba con el oprobio general. Injusto, injusto, decía mi razón, forzada por el angustioso estímulo a un poder precoz, aunque transitorio, y la determinación, igualmente exaltada, instigaba algún extraño recurso para lograr escapar de una opresión insoportable, como huir, o si eso no podía llevarse a cabo, no volver a comer ni a beber y dejarme morir. Qué consternación del alma la mía aquella lúgubre tarde, cómo estaba todo mi cerebro en tumulto y todo mi corazón en insurrección, y sin embargo, en qué oscuridad, en qué densa ignorancia se libraba la batalla mental. No podía responder a la incesante pregunta interna: ¿por qué sufría yo así? Ahora, a la distancia de no diré cuántos años, lo veo claramente. Yo era una discordancia en Hill Hall. No me parecía a nadie de allí. No tenía nada en armonía con la señora Reed o sus hijos o su selecto vasallaje. Si ellos no me amaban, de hecho, tampoco yo los amaba a ellos. No estaban obligados a mirar con afecto a un ser que no podía simpatizar con ninguno de ellos, un ser heterogéneo opuesto a ellos en temperamento, en capacidad, en inclinaciones, un ser inútil, incapaz de servir a sus intereses o de aumentar su placer, un ser nocivo que albergaba los gérmenes de la indignación por su trato, del desprecio por su juicio. Sé que si hubiera sido una niña optimista, brillante, despreocupada, exigente, hermosa y juguetona, aunque igualmente dependiente y sin amigos, la señora Reed habría soportado mi presencia con más complacencia. Sus hijos habrían sentido por mí más de la cordialidad del compañerismo. Los criados habrían sido menos propensos a convertirme en el chivo expiatorio del cuarto de los niños. La luz del día comenzó a abandonar el cuarto rojo. Pasaban de las 4 y la tarde nublada tendía a un lúgubre crepúsculo. Oía la lluvia golpear aún continuamente en la ventana de la escalera y el viento aullar en la arboleda detrás de la casa. Poco a poco me quedé fría como una piedra y entonces mi valor se hundió. Mi habitual estado de humillación, duda de mí misma y desolada depresión cayó como una humedad sobre las brasas de mi ira decadente. Todos decían que yo era malvada y quizás lo fuera. ¿Qué pensamiento acababa de concebir el de matarme de hambre? ¿Eso ciertamente era un crimen y estaba yo en condiciones de morir? ¿O era la cripta bajo el presbiterio de la iglesia de Heath un destino apetecible? En esa cripta me habían dicho que yacía enterrado el señor Rip y llevaba por este pensamiento a recordar su figura, me detuve en ella con creciente pavor. No podía recordarlo, pero sabía que era mi tío, hermano de mi madre, que me había acogido en su casa cuando era una niña huérfana y que en sus últimos momentos le había exigido a la señora Reed la promesa de que me criaría y mantendría como a uno de sus propios hijos. La señora Reed probablemente consideraba que había cumplido esta promesa, y así lo había hecho, me atrevería a decir, tanto como su naturaleza se lo permitía. Pero, ¿cómo podría realmente querer a una intrusa que no era de su estirpe y que tras la muerte de su marido no la unía a ella ningún lazo? Debía de serle de lo más fastidioso verse obligada por una promesa arrancada a duras penas a hacer de madre de una niña extraña a la que no podía amar y ver a una forastera incompatible permanentemente inmiscuida en su propio grupo familiar. Una idea singular amaneció en mí. No dudaba, nunca dudé, de que si el señor Reed
hubiera estado vivo, me habría tratado con más amabilidad. Y ahora, mientras estaba sentada mirando la cama blanca y las paredes ensombrecidas, volviendo también de vez en cuando una mirada fascinada hacia el espejo que brillaba débilmente, comencé a recordar lo que había oído de los muertos que, perturbados en sus tumbas por la violación de sus últimos deseos, volvían a la tierra para castigar al perjuro y vengar al oprimido, y pensé que el espíritu del señor Reed, acosado por las injusticias cometidas contra la hija de su hermana, podría abandonar su morada, ya fuera en la cripta de la iglesia o en el desconocido mundo de los difuntos, y aparecerse ante mí en esta cámara. Me sequé las lágrimas y acallé los sollozos, temerosa de que cualquier signo de violento pesar pudiera despertar una voz sobrenatural para consolarme o hacer surgir de la penumbra algún rostro aureleado, inclinándose sobre mí con extraña piedad. Esta idea, consoladora en teoría, sentí que sería terrible si se realizaba. Con todas mis fuerzas me esforcé por reprimirla, me esforcé por ser firme. Apartándome el pelo de los ojos, levanté la cabeza e intenté mirar con audacia alrededor de la oscura habitación. En ese momento una luz brilló en la pared. ¿Sería, me pregunté, un rayo de luna que penetraba por alguna rendija de la persiana? No. La luz de la luna era fija y ésta no se movía. Mientras la miraba, se deslizó hasta el techo y tembló sobre mi cabeza. Ahora puedo conjeturar fácilmente que esta racha de luz era, con toda probabilidad, el resplandor de un farol que alguien llevaba por el césped. Pero entonces, preparada como estaba mi mente para el horror, sacudidos como estaban mis nervios por la agitación, pensé que el rápido haz de luz era un heraldo de alguna visión venidera de otro mundo. Mi corazón latió con fuerza, mi cabeza se calentó, un sonido llenó de mis oídos que consideré el batir de alas. Algo parecía cerca de mí, me sentí oprimida, sofocada, la resistencia se quebró. Corrí hacia la puerta y sacudí la cerradura en un esfuerzo desesperado. Unos pasos llegaron corriendo por el pasillo exterior. La llave giró. Bessie y Abbott entraron. «Señorita Eyre, ¿se encuentra mal?», dijo Bessie. «¡Qué ruido tan espantoso me ha traspasado!», exclamó Abbott. «Sacadme de aquí, dejadme ir al cuarto de los niños», fue mi grito. «¿Por qué? ¿Se ha hecho daño? ¿Ha visto algo?», volvió a preguntar Bessie. «Oh, vi una luz y pensé que iba a aparecer un fantasma». Para entonces me había agarrado a la mano de Bessie y ella no me la apartó. «Ha gritado a propósito», declaró Abbott con cierto disgusto. «¿Y qué grito? Si hubiera tenido un gran dolor, se le podría haber disculpado, pero solo quería traernos a todos aquí. Conozco sus malas artes». «¿Qué es todo esto?», exigió otra voz perentoria, y la señora Reed apareció por el pasillo con la cofia al vuelo y el vestido susurrando tempestuosamente. «Abbott y Bessie, creo que di órdenes de que Jane Eyre se quedara en el cuarto rojo hasta que yo misma fuera a buscarla». «La señorita Jane gritó muy fuerte, señora», suplicó Bessie. «Dejadla marchar», fue la única respuesta. «Suelta la mano de Bessie, niña. No conseguirás salir por estos medios, tenlo por seguro. Aborrezco la artimaña, sobre todo en los niños. Es mi deber mostrarte que los trucos no funcionan. Te quedarás aquí una hora más y solo con la condición de perfecta sumisión y quietud te liberaré entonces». «Oh, tía, tengo piedad, perdóneme, no puedo soportarlo, que se me castigue de otra manera, moriré». «Silencio, toda esta violencia es de lo más repulsiva». Y si así, sin duda, lo sentía ella, yo era una actriz precoz a sus ojos. Sinceramente me consideraba un compuesto de pasiones virulentas, espíritu mezquino y peligrosa duplicidad. Habiéndose retirado Bessie y Abbott, la señora Reed, impaciente ante mi ahora frenética angustia y mis sollozos salvajes, me empujó bruscamente hacia adentro y me encerró sin más discusión. La oí alejarse y poco después de que se marchara, supongo que sufrí una especie de ataque. La pérdida del conocimiento cerró la escena.